Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto retiro de Semana Santa en que estamos siguiendo los pasos de Jesús y contemplando sus sentimientos. ¿Qué sentía? ¿Qué sintió? Y cómo eso nos puede ayudar a reflexionar sobre cosas de nuestra vida. Recorramos el camino, todo parte en Getsemaní, con Jesús orando, conversando con el Padre. Luego viene el arresto en que Judas lo entrega y finalmente lo enjuician en el Sanedrín injustamente. Vamos a ir ahora a una situación que ocurre cuando va saliendo del Sanedrín y se encuentra con Pedro, que lo niega. Y eso le provoca una profunda tristeza a Jesús por la deslealtad que encontró en Pedro. Vamos a ver cómo reaccionan los sentimientos de Jesús, de Pedro y los nuestros. Como siempre, asegúrense de estar en calma, de estar en paz antes de comenzar este bloque, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor, en respuesta a tu infinito amor, te ofrezco este momento de oración. Que todo lo que reflexione, decida, planifique, esté solamente orientado a unirme a ti y a vivir contigo, amando, perdonando y sirviendo en tu nombre. Que así sea. En este episodio vamos a pedir la gracia de que podamos superar las tristezas que nos provocan los que nos desilusionan con sus deslealtades. Que podamos superar esas tristezas. El texto que vamos a usar está tomado del evangelista Lucas, en el capítulo 22, versículo del 54 al 62. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirviente que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: «Este también estaba con él». Pedro lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Poco después otro lo vio y dijo: «Tú también eres uno de aquellos». Pero Pedro respondió: «No, hombre, no lo soy». Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: «No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo». «Hombre», dijo Pedro, «no sé lo que dices». En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: «Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Contemplemos esta escena. A Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para juzgarlo, porque allí tenían todo preparado para llevar a cabo la confabulación. De hecho, un juicio de este tipo debería haberse llevado a cabo en el templo, en un lugar destinado para ello, porque era un juicio que llevaba a una condena a muerte. Este es otro punto que marca la ilegalidad del juicio. Pero bueno, y allí, en el patio de la casa del sumo sacerdote, se juntaron varios a esperar el avance del proceso y encendieron un fuego durante la noche. Imaginémonos entonces que estamos allí
como uno más en ese patio, alrededor de la fogata. Vemos a Pedro que se aproxima sigilosamente para unirse al grupo, tratando de pasar desapercibido. Contemplamos su rostro. No es el Pedro de siempre. No es el Pedro impulsivo, voluntarioso. Su mirada es baja y denotaba un nerviosismo y una inquietud muy grande. Habían apresado a Jesús. Parecía que se estaba cumpliendo lo que en la cena le anticipó. Él les dijo en la cena que iba a sufrir mucho. Y fue allí donde Pedro le prometió: estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y en el momento crítico, arrancó. Se sentía mal, Pedro. Claro que se sentía mal. Ahora estaba allí con coraje, metido entre los sirvientes del Sanedrín, pero en realidad muerto de miedo, y tratando de que no se notara su presencia. Una mujer quien le queda mirando fijamente con desconfianza. Pedro se pone más nervioso aún, lo que más lo delató. Ella manifiesta que lo reconoce como parte del grupo de Jesús. Y Pedro niega toda participación, argumentando que no conoce a Jesús. Al mismo tiempo que pronuncia esa defensa, Pedro tiene que haber sentido un remordimiento interno que le angustiaba más todavía. Es que acaba de negar a quien seguiría hasta la muerte, y lo negó a la primera. La debilidad humana ante el peligro estaba siendo mayor que su lealtad. Bueno, se cambia de lugar para no seguir discutiendo con la sirvienta que le acusaba. Y nosotros allí mirando. La noche está muy fría. Hay una luna llena que ilumina todo el lugar junto con la fogata, y hay también unas antorchas que estaban en el pórtico del patio. Al poco rato, igual que la mujer, otro dice que le parecía que él era parte del grupo. Y Pedro vuelve a negarlo con fuerza. Finge bien, ¿eh? Convence al interpelador como si le molestara que lo confundieran con un discípulo de Jesús. Pareciera que los convence, porque no le siguen insistiendo. Y Pedro sigue allí entre los sirvientes, esperando para poder ver dónde se llevan a Jesús. Pero en su interior, todo es tragedia. Siente la amargura de la deslealtad hacia quien ama y que prometió no abandonarlo nunca. Al menos Jesús no estaba, no lo ha escuchado, no lo vio negar. Esta situación la va a guardar como algo muy íntimo. Esto no puede saberse, que yo lo negué, debe haber pensado Pedro. Él, que se siente líder del grupo, a quien Jesús renombró de Simón a Pedro porque era la piedra sólida para seguir adelante con la misión. Esa piedra es frágil y rápidamente le ha negado. Qué desilusión interna tenía Pedro. Bueno, al menos está solo. Los otros se dispersaron y no lo vieron. Y Jesús está dentro de la casa. Pero es amargo. Reconocer, reconocer que lo negó. Pasa un rato largo después y otro lo interpela. Y además le hace notar que su acento era el acento de los galileos. Vuelve a negarlo por tercera vez. Pero ahora ocurren dos hechos, casi al unísono. Canta un gallo en la cercanía y justo pasa Jesús frente a él. Pedro le queda mirando. Jesús se detiene y le regala una mirada compasiva, como diciéndole:
¿Viste que me negaría 3 veces antes de cantar el gallo? Tranquilo, Pedro, tranquilo. Te entiendo, te perdono. No te preocupes, te entiendo. Tranquilo. Contemplamos a Pedro, que aprovechando que todo el grupo se pone en alerta para seguir a los guardias con Jesús, que lo trasladaban para que sea interrogado por Pilato para desaparecer de ese grupo. Se arranca de allí, porque ese grupo ya lo estaba reconociendo, y comienza a recorrer las calles de Jerusalén con un nudo en la garganta. Se sienta en un lugar solo y llora amargamente. Negó a Jesús y éste se dio cuenta. Jesús se dio cuenta y lo miró perdonándolo, pero se dio cuenta. Mientras a Jesús lo van trasladando hacia el palacio de Pilato, imaginemos qué pasaba por su mente. Esta escena tiene que haber estado muy nítida, paciente. Pedro, el principal, el líder del grupo, el que debería seguir con la misión, negaba toda participación. Debe haber pensado Jesús, ¿cómo va a anunciar el reino de esa forma? Mintiendo y tratando de salvarse egoístamente. Ese no es el camino. Le viene mucha pena y mucha tristeza por la deslealtad de Pedro. La piedra sobre la que descansaría el proyecto lo había negado. Un sabor amargo sintió en su garganta. ¿Qué va a hacer de estos con tanta debilidad? Debe haber pensado. Debe haber tratado de comunicarse con el padre como siempre, pero era muy difícil, porque estaba siendo tironeado, estaba siendo insultado por lo que lo trasladaban. Pero pese a eso, el Padre de Dios le transmitió paz, le transmitió esperanza en medio de su tristeza. Es humano, Pedro. Tiene miedo, no te desilusiones. Ya pasará el momento y verás cómo lidera y salen adelante. Le pareció que fue un mensaje que llegaba desde el cielo. Sí, pensaría Jesús. Hay que darle tiempo. Ahora tiene miedo. No le juzgaré. Pobre Pedro, se dio cuenta que le escuché. Debe estar muy triste. Ayúdalo, Padre, para que supere este momento y ayúdame a seguir adelante con este difícil trance. Solo contigo podré. La tristeza ante la deslealtad la superó con la ayuda del Padre, tratando de entender a Pedro, tratando de justificarlo, consciente de la debilidad y la fragilidad humana. Ese fue el mecanismo. Eso nos deja como mensaje. Hagamos una pausa. Denle pausa al video. Reflexionemos sobre esto que contemplamos y cómo, tratando de entender al otro, tratando de justificarlo, podemos superar ese sentimiento de desilusión y de tristeza. Denle pausa al video y tratemos de proyectar eso hacia lo que nos ha pasado en la vida. Bien, vamos a reflexionar sobre. Vamos a recordar los momentos en que personas que queremos mucho y en quienes hemos confiado mucho nos han defraudado. Han tenido un renuncio,
y nosotros no hemos dado cuenta. A veces puede haber sido una mentira menor, pero que no la esperábamos de ellos, ¿no? O de ella. Otras veces puede ser algo más delicado, incluso grave. ¿Con quién no ocurrió? ¿Qué fue? ¿Qué nos produjo una tristeza que nos llevó a tener sufrimiento por esa deslealtad de esa persona que nosotros estimábamos tanto? Quedémonos un rato con esas situaciones, pidiéndole ayuda al Padre Dios para perdonar de corazón. ¿A quiénes? ¿Quiénes nos han defraudado? ¿Quiénes han sido desleales en nuestra vida? Démosle pausa al video y anotan si quieren en su cuaderno lo que saben. Bien, en este proceso de perdón, tratemos de empatizar con ellas y ellos. Pensemos que nos aman también y deben estar complicados con su proceder. Pensemos en la alegría inmensa que tendrán si reciben nuestro perdón. Son frágiles, se equivocan, pero son buenas personas. Va a ser un momento muy feliz cuando nos abracemos reconciliándonos. Va a ser un momento muy feliz para ellas, para ellos. Cuando nos volvamos a encontrar y en un abrazo, les expresemos que ya superamos el problema. Y aunque estuvimos tristes, de verdad, ya no, porque entendemos que todos nos podemos equivocar. Démosle pausa para que nos imaginemos ese abrazo en que perdonamos a los que han sido desleales con nosotros. Y cómo sacamos una carga de encima. Demos una pausa y quedemos pensando en eso. Bien, finalmente repasemos en nuestras vidas cuando nos ocurre lo de Pedro. Al revés, ¿no? Cuando nosotros hemos provocado la tristeza de otros que se han sentido defraudados por nuestros actos, por nuestros dichos, cuando le hemos contestado mal a alguien, cuando hemos sido insolentes. Nos duele, claro. Nos duele recordar que hemos actuado así. Y como Pedro, es bueno que desahoguemos nuestro dolor. Él se fue a un rincón, en una calle de Jerusalén a llorar. Pero al mismo tiempo, con la ayuda del Padre, podemos tomar fuerza para atrevernos a tratar el tema y pedir perdón de corazón, para volver a abrazarnos con la confianza en que el amor mutuo puede ayudarnos y nos va a permitir reconciliarnos de corazón, como Jesús con Pedro y Pedro con Jesús. Démonos un último momento, una pausa, denle pausa al video para recordar cuando nosotros hemos provocado tristeza en otros con nuestras infidelidades. Bien, así estamos terminando este cuarto bloque con la negación de Pedro que provocó tanta tristeza y tanta deslealtad. Conversemos con Jesús, conversemos con el Padre Dios de las experiencias que nosotros hemos tenido de superar nuestras tristezas por las infidelidades de quienes amamos y de los procesos de perdón que han surgido a partir de esta oración. O por otro lado, contémosle la intención que tenemos de poder conversar con quienes a lo mejor nosotros hemos provocado tristeza. Hagámoslo con Jesús o con el Padre Dios, pero sí, un coloquio, como una conversación de dos amigos que se cuentan lo que sienten. Y terminamos, como siempre, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigas y amigos, estamos terminando con esto el cuarto retiro. Vamos a un quinto. Nos encontramos cuando ustedes decidan en un siguiente video en que vamos a contemplar cuando a Jesús lo llevan ante Herodes. Que les vaya bien, que Dios les bendiga.